Muy buenas tardes a todas y todos. Como siempre, a nombre de la Fundación Educacional Seminarium y Educar Chile, le damos una nueva y la más cordial bienvenida a una nueva charla online a un clic sobre inclusión, dilemas y propuestas para una educación inclusiva. Para comenzar, y como siempre, contamos con la participación de Marco Ávila, jefe de proyectos de mejoramiento educativo de Educar Chile, y quien nos va a dar unas breves palabras para todos quienes están conectados con nosotros, a quienes aprovechamos de agradecer. Bienvenido, Marco. Hola Edmundo, muchas gracias, saludarlos a todas y a todos, agradecerles también, ¿no es cierto?, esta colaboración que estamos desarrollando junto a Fundación Educacional Seminarium, con quien tenemos esta alianza, ¿no es cierto?, para concurrir juntos a responder algunos requerimientos del sistema educativo. Y bueno, nada, solo agradecerles también esta invitación a presentar esta tarde a Ignacio Calderón. Él es un especialista muy reconocido, ¿no es cierto?, que nos va a acompañar y hoy día nos va a hablar de la inclusión. ¿Y qué tema más relevante para nosotros como sistema educativo, que hemos estado, yo diría que desde hace bastantes años trabajando el tema de la inclusión, ¿no es cierto? Primero desde algunos decretos, recordar por allá el decreto 170, después el decreto 83, o la mirada más restrictiva del concepto de inclusión, a esta mirada más amplia que quizás nos la aporta la ley de inclusión de hace algunos años y que todavía estamos en proceso de implementación. Así que agradecerles y dejarlas invitadas, ¿no es cierto?, a aprovechar esta charla y hacer todas sus preguntas, porque al final vamos a estar conversando un ratito con Ignacio para conocer su opinión a propósito, ¿no es cierto?, de las preguntas que hagan. Así que muchas gracias, Edmundo. Marco, como siempre, gracias a ti y a todo el equipo de Educar Chile por permitirnos tener esta alianza en conjunto y poder, en el fondo, juntos, seguir democratizando el contenido para toda la comunidad docente de Chile e incluso de Latinoamérica, porque nos acompañan muchas personas que son fuera del país. Así que muchas gracias nuevamente al equipo de Educar Chile y repersonificado, digamos, en ti, Marco, representados por ti. Así que vamos a continuar y vamos a empezar. Marco ya explicaba más o menos lo que vamos a abordar, lo mencionábamos. Básicamente es la inclusión o la educación inclusiva, dilemas y propuestas para una educación de este tipo. Pero, ¿por qué estamos abarcando este tema? La evidencia científica internacional revela que durante el último tiempo el contexto global ha acentuado las desigualdades escolares, afectando específicamente a los sectores, sobre todo, más vulnerables en cuanto a relaciones sociales y aprendizaje. Y esta situación, naturalmente, se refleja la inminente necesidad de fortalecer y seguir impulsando el rol de las escuelas hacia justamente una educación más inclusiva. Ahora, la pregunta clave es cómo podemos seguir avanzando en este camino y para poder garantizar básicamente el progreso de cada uno de las niñas, niños y jóvenes, pero sin excepción. ¿Cuáles son los actuales dilemas en torno a estas temáticas y cómo también debemos afrontarlo como comunidad educativa, independiente del contexto en el que nos encontremos y independiente también del rol que cada uno de nosotros cumple? Es por eso que hoy vamos a estar hablando junto a Ignacio Calderón para conversar sobre la inclusión en educación. Ignacio es profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, en España. Es miembro del Comité Científico de Educación de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down y autor de varios libros, entre los cuales destacan Educación y Esperanza en los límites de la capacidad, fracaso escolar y desventaja sociocultural y reconocer la diversidad. Además, Ignacio nos va a estar acompañando a partir de junio de este año en el programa de especialización en inclusión, desarrollando la inclusión y la equidad en las escuelas, organizado particularmente por la Fundación Educacional Seminarium, sobre el cual, por supuesto, los invitamos a informarse en nuestra página web www.fundacionseminarium.com. Ignacio, como les decía, va a estar liderando este programa, pero también va a estar en conjunto con Mel Ainscough. Él es profesor titular de la Universidad de Manchester en Inglaterra, como también es uno de los autores o el principal autor del índice de la inclusión que se utiliza, digamos, en escuelas de todo el mundo. Así que muy interesante el programa que van a estar liderando Ignacio en conjunto con Mel Ainscough durante junio. Ignacio, como ya les decía, va a ser nuestro relator de hoy día.
pero ustedes siempre son los protagonistas, ese es nuestro interés, ese es nuestro foco. Y por eso los queremos invitar a desde ya empezar a enviar preguntas a través del chat de este YouTube Live, que vamos a estar nosotros recabando a través de nuestro equipo y por supuesto al final vamos a seleccionarlas para poder transmitírselas a Ignacio al final de su exposición. Y adicionalmente, quienes no se hayan preinscrito a esta charla van a poder hacerlo porque quienes lo hagan van a recibir la presentación que vamos a estar viendo ahora de Ignacio y lo pueden hacer a través de un chat, de un link que vamos a estar compartiendo también ahí a través del chat. Ahora sí, vamos a lo más importante. Ignacio Calderón, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta cruzada de seguir apoyando a profesoras y profesores de toda Latinoamérica, digamos, en este contexto tan desafiante para todas y todos. Ignacio, bienvenido. Pues muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias a la Fundación Seminarium y a Educar Chile por la posibilidad que hoy me brinda de compartir este rato de charla con todos vosotros y vosotras. Y bueno, pues venía con la idea de trabajar durante un ratito acerca de algunos dilemas que se me han ido presentando a lo largo de los últimos años, más de los últimos años. Algunos son más recientes, otros son un poco anteriores, de este proceso en el que llevo tratando de aprender sobre eso que se ha venido a llamar educación inclusiva. Y que de alguna manera podríamos decir que es un término, es una idea que si bien nace con un potente significado, digamos que hemos ido manipulando, hemos ido manoseando y en muchos casos hablamos de eso que hemos llamado educación inclusiva casi pensando en prácticamente cosas parecidas a lo que hoy tenemos. Bueno, estos dilemas que yo traigo son dilemas que tienen que ver con quién, cómo, por qué se crea la educación inclusiva o por qué vivimos de esta manera en nuestro sistema educativo. El primer dilema que traigo es el dilema de quién la crea. Bueno, la idea esta de quién la crea surge a partir de quizá la desesperación de ver que a pesar de que llevamos muchos años trabajando, investigando y trabajando en las escuelas para desarrollar eso que llamamos educación inclusiva, pues la realidad es que los cambios se producen muy lentos y esos cambios que se producen tan lentos tienen que ver con no solo lo que hemos llamado estructural, digamos los cambios políticos, los cambios legislativos, que son lo primero que pensamos cuando hablamos de educación inclusiva. Evidentemente, esos cambios políticos y esos cambios legislativos están yendo más lento de lo que nos gustaría, pero echar toda la responsabilidad en ese punto sería ingenuo. Pensar que los cambios solo se producen por decreto ley es algo que en realidad no está teniendo en cuenta cómo funcionan las realidades sociales y sin quitar peso, evidentemente, a esta cuestión, habría que pensar que si no ha avanzado más, si el proyecto de hacer las escuelas inclusivas no ha avanzado más en las últimas décadas, ha sido en gran parte por esta lentitud que tienen la estructura, los sistemas escolares para dotarse de una legislación y de una política, una macropolítica que acompañe, pero también tiene que ver con qué es lo que está ocurriendo en los centros, qué es lo que está ocurriendo en las aulas, qué es lo que está ocurriendo más allá de nuestros centros escolares. Y por último, pues qué
si esto, hay que pensar que si esto no ha ocurrido, si este cambio no se ha producido a la velocidad que nos gustaría, eso depende en gran medida de nuestro compromiso con este proyecto, las ideas que sustentan nuestras acciones y nuestras formas de proceder, las emociones que nosotros mismos tenemos acerca de la diversidad, las diferencias y también la desigualdad. Y por último, algo que a mí me parece especialmente importante y que me gustaría abordar durante unos minutos aquí, es que no somos conscientes o no somos suficientemente conscientes de que en realidad esto no avanza porque no avanza suficientemente, en gran medida porque tenemos intereses en que todo continúe así, en que las escuelas continúen funcionando así. Esos intereses no son en muchos casos conscientes, son intereses que tienen que ver con nuestras propias trayectorias escolares, nuestras trayectorias vitales, y habría que pensar que nosotros ahora, nosotros y nosotras, imagino que la inmensa mayoría de quienes hoy estamos aquí reunidos somos docentes, y para ser docentes hemos tenido un buen proceso dentro del sistema escolar, es decir, que hemos conseguido tener éxito dentro de ese sistema escolar que queremos modificar cuando hablamos de educación inclusiva. Por tanto, inconscientemente nosotros somos portadores, somos parte de ese sistema y, digamos, tenemos interés en que continúe así porque a nosotros particularmente nos ha funcionado bien. Bien, la cuestión es que el dilema de quién la crea, eso de pensar que tienen que ser los políticos quienes la hagan, eso de pensar que solo las leyes lo van a cambiar, en realidad está dejando sin tener la cobertura necesaria a otros niveles en los que se produce, se crea también la educación inclusiva, como son el nivel de las relaciones y el nivel personal. Un sistema educativo inclusivo se genera construyendo, trabajando a partir de estos tres niveles. El siguiente dilema que me gustaría traer, que traigo hoy aquí, es el dilema de qué es eso de la educación inclusiva. Hemos hablado de educación inclusiva, muchas veces hablamos de educación inclusiva sin que se diferencie en gran medida de otros procesos que le precedieron, como la integración o como el pensar que simplemente es un cambio de personas que aparecen dentro del sistema. Pero cuando hablamos de educación inclusiva, en realidad estamos hablando de un proyecto de gran calado, de gran profundidad. Yo voy a traer varias experiencias. Una a la que voy a hacer referencia ahora es la experiencia que tuve con un chico, Medina. Yo estaba investigando, fue una de mis primeras investigaciones hace ya pues bastante tiempo. Estaba investigando acerca del fracaso, cómo se produce y cómo se experimenta el fracaso escolar. Y cómo lo experimenta particularmente el alumnado. Y el alumnado de contextos socialmente deprimidos y económicamente desfavorecidos. Después de un primer caso, en un barrio de clase trabajadora, obrera, vi que eso se enganchaba, estaba intensamente relacionado con el comenzar con los delitos, que el fracaso escolar estaba también muy cercano al inicio de comenzar a hacer conductas delictivas. Y fui a buscar el segundo caso a un centro de menores infractores, lo que antes se llamaba un reformatorio. Y una vez elegido el caso,
la persona con la que yo iba a trabajar. Se trataba de hacer su biografía y conocer cuál había sido su proceso, el proceso vivido y experimentado en la escuela. Cuando llego al centro me dicen, mira, no es un buen día. Medina acaba de intentar suicidarse esta noche. Bueno, pues yo evidentemente pues paré todo y pensé, bueno, pues si a él le interesa más adelante pues hablaremos y si no pues ya está. Cuando iba saliendo por la puerta del centro de menores me dijeron, no, oye, no te vayas que quiere tener la primera entrevista. Total, que nos sentamos en una sala solos, él, yo, junto con ese evento que todo lo había modificado, que todo lo había transformado. Y recuerdo que cuando yo le cuento de qué iba la investigación, qué es lo que pretendía hacer, cómo pretendía hacerlo, etcétera, después de yo contarle todo, él me respondió con una pregunta. Él me dijo, ¿y yo qué gano con esto? Bueno, esa pregunta, ¿yo qué gano con esto? Ha sido una pregunta que me ha acompañado desde entonces, en todas mis investigaciones, pero también en todo mi trabajo como docente. Él lo que me estaba diciendo era que la investigación que yo estaba produciendo era una investigación que atendía a mis intereses, pero no a sus intereses. Esta idea me hizo pensar que cada vez que vamos a educar, cada vez que vamos también a investigar, necesitamos saber qué es lo que necesita la otra persona y preguntarle qué podemos hacer para facilitar que eso ocurra. Recuerdo también que este mismo chico, unas cuantas semanas después, en una conversación me estaba describiendo una de sus viviendas donde él vivía con su familia. Me decía que su casa pues no tenía agua, no tenía luz. Y hay un momento en el que me dice, y nos teníamos que ir de aquella casa porque ni era nuestra ni era vuestra. Cuando yo le pregunto, ¿qué quiere decir? Dice, sí, que ni era nuestra ni era vuestra. Bueno, él me estaba diciendo que su casa estaba siendo ocupada por su familia, pero en aquella expresión, ni era nuestra ni era vuestra, me hizo ver algo radicalmente importante. Y es que en aquella sala en la que estábamos aquel niño y yo, para aquel niño yo estaba representando a las personas que tienen las propiedades que familias como la suya tienen que ocupar. Sin yo darme cuenta, en realidad, aunque estábamos muy cerca, había una gran distancia entre él y yo y había una barrera muy difícilmente salvable si no fuera porque somos capaces de verla. Y es la barrera que está distanciando a dos personas por el simple hecho de que no nos conocemos. Y también porque hay condiciones estructurales que están transformando o condicionando, mejor dicho, valga esa redundancia, están condicionando nuestra relación. Por tanto, lo que me estaba diciendo es que la educación inclusiva, igual que la investigación, si pretende ser inclusiva, tiene que poner en cuestión cómo nos estamos relacionando. De eso se trata el hacer la educación inclusiva. Tiene que ver con preguntarnos esto para quién es, esto que estamos generando para quién es. Dentro de este dilema
de qué es la educación inclusiva, hay otra cuestión que he escuchado muchas veces. Es la identificación de la inclusión como la presencia. Es decir, que pensamos en muchas ocasiones que una escuela es inclusiva cuando hay personas que antes no estaban en esa escuela. Es decir, en la inclusión como presencia solo por el hecho de estar, pareciera que la educación es inclusiva. Sin embargo, cuando hablamos de educación inclusiva, la presencia es un requisito, es una necesidad. Tiene que estar la persona para que pueda darse esa educación inclusiva, pero es solo una condición, es solo un requisito. Cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de algo mucho más profundo. Me decía una madre en una expresión fantástica que a mí me dejó maravillado. Me decía que su hijo estaba arquitectónicamente incluido. Arquitectónicamente incluido quiere decir que su hijo estaba físicamente allí, pero nada más. Bueno, cuando hablamos de educación inclusiva nos estamos refiriendo a que la persona, además de estar, pueda participar. Participar tiene muchas derivadas, tiene que ver con que tu voz sea reconocida, con que puedas encontrar redes sociales en las que sustentarte y en las que tú sustentar a otros y a otras. Tiene que ver con tener una voz que sea reconocida como válida dentro de la propia institución y que pueda ser representada y representar a otras voces. Decimos que tiene que haber participación, pero también tiene que haber aprendizaje, es decir, no basta con estar y participar y tener amigos y amigas, sino que además tienes que poder aprender. Y además esos aprendizajes tienen que ser reconocidos. Es decir, no solo se trata de participar, no solo se trata de aprender, se trata también de poder tener éxito en esa escuela. El siguiente dilema que me gustaría abordar es el dilema sobre el saber. Bueno, yo recuerdo en mi propia historia, cuando nació mi hermano Rafael, el hermano más pequeño, nosotros somos una familia muy grande, de muchos hermanos y hermanas. Recuerdo que cuando él nació y me dijeron el diagnóstico que le habían hecho, yo recuerdo haber ido a la enciclopedia de mi familia, de mi casa. Unos años después, cuando yo hice mi tesis doctoral sobre mi propia familia, recuerdo haber preguntado a mis hermanos y hermanas acerca de cómo se informaron antes de conocer a mi hermano, Rafael, sobre él. Y ellos me dijeron que hicieron lo mismo que yo hice, que fue acudir a la enciclopedia de nuestra familia. En aquella enciclopedia aparecía esto. Lo leeré. Decía que el mongolismo es un tipo de idiocia, de idiotez, que presenta semejanzas con el cretinismo, decía aquella enciclopedia. Decía que el nombre parece derivar del aspecto ligeramente oriental provocado por la oblicuidad de sus ojos que poseen las personas mongólicas. Decía también que eran pequeños de estatura, que rara vez alcanzan los mongólicos la altura de un niño normal de 12 años. Tienen la cara ancha, con narices gruesas y chatas y boca abierta, aparentemente subdesarrollada, etc.
aquella enciclopedia venía a decirnos lo que decía en aquel momento el conocimiento científico, académico, profesional acerca de mi hermano. Sin embargo, recuerdo también que mi madre, nuestra madre, hablaba de mi hermano de una manera muy diferente a cómo hablaba aquella enciclopedia. Recuerdo cómo insistentemente ella decía, yo veo a mi hijo igual que mi otro hijo. En realidad, la enciclopedia, aquella enciclopedia, y también nuestros conocimientos científicos, académicos y profesionales, lo que están haciendo continuamente es una diferenciación frente a esto que hacía mi madre, que es mostrar la semejanza en lugar de la continua diferenciación. Lo que aprendí con esto fue que los saberes que se producen acerca de las personas que de formas diferentes viven en las escuelas, conviven en las escuelas, a menudo no solo no coinciden, sino que a menudo son contrapuestos. Y no todos los saberes tienen la misma posición dentro de la institución escolar. Pongo ahí una expresión que me contaba una madre, la madre de Álvaro, me decía acerca de una escena que acababa de vivir en la escuela. Decía, la pedagoga empezó a hablarme de mi hijo todo en términos negativos. Álvaro no hace, Álvaro no participa. Entonces le dije, creo que no hablamos del mismo Álvaro, ya que mi Álvaro es todo positivo. Claro, aquí se están mostrando dos visiones radicalmente diferentes de una misma persona. ¿Y cuál es la visión que tiene la razón? Hay personas que me han dicho, aquella definición que tú viste en aquella enciclopedia, esa ya ha pasado a la historia. Y sin embargo, ahora seguimos hablando de trastornos, de discapacidad y retraso intelectual, de anomalías físicas, para referirnos a la condición de mi hermano Rafael. Recuerdo también haberle preguntado en otra ocasión a un chico, Álvaro, no este Álvaro, otro Álvaro. Él tenía síndrome de Down y le pregunté, oye Álvaro, me gustaría saber qué es el síndrome de Down. ¿Me podrías decir qué es eso? Y él se quedó pensando un rato y me dijo, es alguien que se esfuerza. Esas fueron sus palabras. Es alguien que se esfuerza. Es una historia radicalmente diferente de lo que hemos definido. Es algo, decimos siempre, es algo, algo que te hace ser menos. Es algo que te impide hacer cosas. Y sin embargo, Álvaro lo que dijo es, alguien, es una persona que se esfuerza por poder. No es alguien que no puede, es alguien que se esfuerza por poder. El poner el acento en un sitio o en otro es radical para la persona, evidentemente. Sin embargo, esa definición de Álvaro no es la que domina la escuela. La definición de esta madre, de este otro Álvaro, tampoco es la que domina la escuela. La que domina la escuela es la del saber pretendidamente científico, pretendidamente neutral, pretendidamente profesional y académico que tenemos los profesionales. Sin embargo, este conocimiento o este saber que tenemos es un saber que está muy basado en un modelo clínico que no entiende
las circunstancias de la persona como una construcción social y cultural. Por tanto, es necesario que volvamos a mirar esos saberes descartados que hay en las escuelas. El siguiente dilema que traigo está muy relacionado con este. Cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de un gran proyecto social y educativo. Y es el proyecto de educarnos juntos. Se dice pronto, pero es un proyecto de gran calado revolucionario. Educarnos juntos requiere de la escucha profunda. Recuerdo, esto me ocurrió hace, pues no sé si 2 o 3 años en Santiago de Chile. Recuerdo que estábamos haciendo un trabajo participativo con un grupo nutrido de estudiantes de diferentes niveles, muy diferentes entre sí. Estaban trabajando, los puse a trabajar en pequeños grupos acerca de diferentes temas sobre sus propias experiencias acerca de la escuela y la educación. Recuerdo haber pasado mesa por mesa, pues dando instrucciones sobre cómo proceder para el trabajo en grupo. Y recuerdo una chica que estaba escribiendo con el pie, era la secretaria y portavoz del grupo, que cuando llego le voy a dar algunas instrucciones y esta chica me dice, por favor, no interrumpa. Bueno, me callé, me fui. Volví de nuevo al cabo de un rato para preguntar cómo iba el debate y me volvió a callar. Cuando terminó aquel trabajo en pequeño grupo, después hicimos una asamblea con todos los grupos y estuvieron exponiendo qué es lo que se había hablado en cada uno de esos agrupamientos. Cuando terminó, me acerqué a ella y le dije, bueno, ya vas a dejar de arrearme, ¿no? Y entonces ella me dijo, es que hay que ser rebelde. Y entonces yo le pregunto, ¿sí? Y dice, sí, para que las cosas cambien. Hay que ser rebelde para que las cosas cambien. En realidad, allí ella me dio una gran lección. La lección fue enormemente inclusiva. Aunque resultara chocante o violenta, me pudiera suponer algo violento, porque hacer la educación inclusiva requiere de una escucha profunda. Pero para que la gente hable, para que las personas que no han podido hablar hasta ahora, las voces que no han sido suficientemente reconocidas, los saberes que han sido desplazados dentro de la escuela históricamente, para que esas personas puedan hablar, es necesario silenciar el poder. Y silenciar el poder significa silenciarnos. Es decir, hacer las escuelas inclusivas requiere que escuchemos y para que podamos escuchar tenemos que dejar de decir. Esto también tiene mucho que ver con algo que vamos a trabajar en este último dilema, si no recuerdo mal, era el último para hoy. Pero primero voy a tratar de mostrarlo. Este dilema tiene que ver con quién se educa, el dilema de quién se educa. Recuerdo en un encuentro del mismo tipo que el que acabo de comentar, este fue en Ciudad de México. Estaba trabajando con un grupo de estudiantes y recuerdo haberles preguntado qué es lo que más les gustaba de sus escuelas.
Entonces una chica levanta la mano y dice el recreo. Bueno, aquello era una sesión pública, había mucha gente y pues nos reímos, ¿no? Porque todos de alguna manera sabíamos que eso era lo que más le iba a gustar, lo cual es muy, muy digno de análisis. Sabíamos que era eso, pero también sabemos que tiene un tiempo muy acotado. Pero un momento después levantó la mano otro chico, un chico muy pequeñito, y él respondió, la salida. Bueno, ahí sí que hubo risas, pero después de las risas iniciales, un silencio, y un silencio que tenía que llevarnos a una reflexión profunda. Que un chico diga que lo que más le gusta de su escuela es salir de su escuela, nos está diciendo mucho de cómo son nuestras instituciones y qué pueden conseguir nuestras instituciones en las condiciones en las que hoy por hoy seguimos trabajando. Esto no es una cuestión que ocurra en México, no es una cuestión que ocurra en Chile o que ocurra en España. Esto ocurre en muchos países del mundo. Recuerdo en Paraguay otro grupo de estudiantes que entre las voces que salieron allí, alguien dijo, mi escuela debería parecerse menos a una cárcel. Esta expresión en realidad, dicha de otras maneras, la he escuchado en muchos lugares del mundo. Lo cual nos hace pensar que la educación inclusiva, hacer la educación inclusiva no es hacerla para un grupo concreto de personas, de alumnado, sino que se trata de recualificar nuestras escuelas para hacerlas mejores para todo el alumnado. Para todo el alumnado. Se trata de una recualificación de todo el proceso, de todo lo que ocurre en nuestras escuelas para todo el alumnado. Y la última experiencia que traigo me la contó una madre hace algún tiempo, el año pasado. Esta la contó aquí en España. Ella hizo público una reflexión que llevaba haciendo desde hacía algunas semanas. Decía, bueno, ¿por qué llevo yo a mi hijo a una escuela ordinaria? Ordinaria no significa inclusiva, es una escuela que se supone común, pero que en muchos casos, y esta madre en particular estaba diciendo, mi hijo estaba allí como aquello que decíamos al principio, ¿no? Arquitectónicamente dentro, ¿no? Pero los procesos de enseñanza, aprendizaje y las relaciones que tenía su hijo en la escuela eran muy, muy deficitarias. Y entonces se preguntaba, ¿y entonces por qué llevo yo a mi hijo allí? ¿Por qué llevo a mi hijo a la escuela común? Y si he llegado a una conclusión. Porque si se para en la escuela, se paras para la vida entera. Si se paras en la escuela, se paras para la vida entera. Es decir, que hacer las escuelas inclusivas tiene que ver con un proyecto que va mucho más allá de lo que ocurre en las escuelas. Las escuelas inclusivas son el antecedente de las sociedades inclusivas. Trabajar para que las personas puedan relacionarse entre sí implica que vamos a contribuir a que nuestras sociedades sean de otra forma. Por tanto, la pregunta es ¿quién se educa o qué es lo que hay que cambiar? Porque educar significa provocar, tiene que ver con provocar cambios intencionales, transformaciones. A pesar de lo que pensamos, mayoritariamente pensamos que la educación inclusiva es para este niño que tiene una situación familiar compleja, o es para aquella otra niña que tiene discapacidad, o es para este otro niño que es inmigrante o que tiene unas condiciones sociales o económicas en desventaja. En realidad, eso está errado.
pensamos que ese niño o esa niña son el objeto. Digamos que la educación inclusiva está hecha para esos niños en particular. Esto tiene que ver con que venimos de eso que es la educación especial, en la educación diferencial. Pero la educación inclusiva rompe con esta idea, porque entiende que los problemas que viven esos niños y esas niñas no son problemas que tienen ellos en sus cuerpos, sino que son problemas que viven por los contextos en los que viven. Y parte de esos contextos somos nosotros y nosotras. Por tanto, lo que hay que cambiar es todo lo que hay alrededor de la persona. Para que una persona que ha sido históricamente excluida, marginada, puesta fuera del alcance de nuestra vista, incluso fuera de la presencia, son invisibles. Las personas que están fuera de nuestras escuelas y de nuestras aulas, personas que no están en los parques, personas que posteriormente no están en nuestros centros de trabajo. El problema de esas personas está en que no hemos aprendido a vivir juntos. Y la educación inclusiva justo profundiza en esto, en la necesidad que tenemos de aprender a vivir juntos, lo cual significa transformarnos a nosotros mismos y transformar los sistemas en los que vivimos. Por tanto, de todo esto, extraigo 5 pequeños aprendizajes. Uno es que la educación inclusiva no es algo que va a venir del cielo, no es algo que va a venir porque los políticos lo digan, no es algo que va a venir por decreto ley, no es algo que va a llegar simplemente y ya está. La educación inclusiva será si la creamos. Es decir, que tenemos que ser nosotros y nosotras quienes asumamos el reto de hacer que se produzca. Hay una campaña por ahí que apareció hace relativamente poco que se llama Quererla es crearla. La educación inclusiva, si la quieres, si la deseamos realmente, tenemos que ponernos manos a la obra a hacerlo. Y para ello tenemos que pensar en los diferentes niveles: estructural, relacional y personal. También habrá que pensar que se trata de transformar nuestras formas de relación. Y esto significa trascender, por una parte, la presencia. Es necesario que esté, que el alumno o la alumna esté. Y eso debería ayudarnos a pensar lo que no hemos sido capaces de pensar y hacer hasta ahora mismo. Es decir, se trata de transformar nuestras relaciones y el papel que nosotros tenemos, el poder que se ha delegado en nosotros dentro de esas relaciones. Por otra parte, necesitamos reconocer que el saber está distribuido, que no tenemos nosotros todo el saber y que dentro de la comunidad escolar hay mucho saber. Hay saber profesional de los docentes, evidentemente, pero hay también muchos saberes en las familias, en los propios chicos y chicas, en el vecindario, en todas las personas que participan de la comunidad escolar. Por lo tanto, necesitamos un trabajo colectivo. Recuerdo también en Santiago de Chile, trabajando con un grupo de 5 escuelas, con los docentes de esas 5 escuelas y también con familias. Hicimos un trabajo participativo, también por grupos, en el que estuvieron pensando la realidad de sus escuelas. Una de las condiciones que hicimos para que se produjera ese diálogo, en cada mesa había docentes y había padres y madres. Una de las condiciones para que se produjera ese diálogo fue que inicialmente tenían que hablar las familias y los profesionales solo escuchábamos. Es decir, en aquel trabajo silenciamos el poder. Es necesario silenciar el poder para escuchar y partir de ese discurso
que ha sido silenciado para construir algo nuevo. Por tanto, tenemos que pasar a la escucha y para pasar a la escucha tenemos que callar, dejar de hablar y permitir que otras personas hablen, dando a esas palabras el valor que tienen, reconociendo el valor que tienen. Y por último, la última idea que hemos trabajado es que educar en este contexto, hacer educación inclusiva, es simplemente, y también de una manera tan profunda y compleja, es educarnos. Educar es educarnos. Hacer educación inclusiva es aprender a ser docente de otra forma, siendo realmente sensible, estando realmente atentos a lo que otras personas que históricamente han sido desvaloradas en gran medida también por nosotros y nosotras como profesionales, puedan tener una voz reconocida y que esas voces sean el germen de cambios en la institución. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por la escucha y me silencio yo ahora para escucharle a... Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Bueno, contarte que en este minuto hay conectados solo a través del canal de YouTube sobre 800 personas. Por lo tanto, hay muchas preguntas y hemos tratado de ordenarlas, ¿no es cierto?, por categoría. No es mucho el tiempo que tenemos, pero queremos estrujarte, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, al máximo y conocer desde tu experiencia e investigación, ¿no es cierto?, algunas claves que resultan siempre importantes, ¿no es cierto?, para las y los profesores que están día a día como en la trinchera, ¿no es cierto? Ahí, a propósito de los dilemas que tú presentabas, hay uno que resuena mucho en las preguntas y que quizás a lo mejor podrías desarrollar un poco más sobre cuáles son estas formas distintas de conocer. En general, las formas que tenemos las personas de conocer, eso me recordó esa propuesta que hace Elliot Eisner, este profesor de arte, que dice que hay que alfabetizar, que hay que mejorar, ¿no es cierto?, ilustrar el ojo, como ensayar formas distintas de conocer a las comunidades, a los estudiantes. ¿Qué clave nos darías tú, que los profesores siempre a lo mejor conocemos a nuestros estudiantes quizás de una sola forma? No sé si es así la mejor forma de plantearlo, pero ¿qué otras claves hay? ¿Qué atenciones? ¿Qué saberes que tenemos que ir desarrollando e incorporando a los profesores que estén menos en el paradigma y quizás nos hagan mirar de mejor forma? Bueno, muchas gracias, Marco, y muchas gracias por la pregunta, que me parece enormemente interesante y de gran interés para mí desde hace ya bastante tiempo. Para mí es importante llegar a pensar que podemos escuchar las voces de la gente, incluso que no habla. Que no es necesario hablar para decir. Y que hay personas que no tienen la posibilidad de hablar y que no por ello no tienen nada que decir. Para mí hubo un momento también, hablando de algunos de hitos, ¿no?, que yo he ido viviendo a lo largo de mis investigaciones. Hubo un momento cuando hice la investigación de la que antes hablé, la tesis doctoral mía, que era sobre mi propia familia. Recuerdo que haciendo una entrevista a mi hermano, era una investigación etnográfica, y la mirada, en realidad, debe ser una mirada etnográfica, una mirada que pretende entender cómo vive la otra persona, qué es lo que le ocurre a la otra persona, ¿no? Porque esta idea nos sirve para pensar que en realidad el problema no es tanto qué le pasa a esa persona, sino qué pasa en esta institución
para que esa persona tenga o no cabida y tenga las experiencias que tiene. Bueno, decía que en una entrevista con mi hermano me revela algo, me cuenta algo sobre su percepción sobre sí mismo que me dejó completamente chocado, ¿no? Y algo que aprendí ahí fue que por mucho que conozcamos a una persona, en realidad no la conocemos más que superficialmente. Es decir, que el ser humano tiene tanta profundidad que es muy difícil acceder a eso. Y la única manera de conocer a la persona es a través de conocer y de reconocer a la persona es a través del diálogo. Ahora, ¿cómo establecer el diálogo? Es la gran pregunta. ¿Cómo establecer el diálogo con personas con las que tú te sientes incapaz de dialogar? Que todavía no hemos aprendido a dialogar. Ya digo que yo esto lo descubrí siendo ya, bueno, pues hará unos 15 años. Es decir, que yo ya era bien adulto y aprendí que yo desconocía mucho de mi hermano y que solo podía entender lo que ocurría dentro de él si él me lo podía contar. Hay muchas formas de expresión. Tengo aquí algún ejemplo, también de Chile. Ella es una artista chilena, Rocío. Tengo algunos de sus cuadros aquí en mi despacho. A través del arte la gente se expresa. Y además, dentro de esta idea de que el arte nos ofrece una perspectiva que no hemos sido capaces de entender a través de lo que nosotros hemos llamado racional, está los discursos de la gente, por ejemplo, a través del arte que hay en la vida cotidiana. A mí esto ha sido un gran descubrimiento, el reconocer las metáforas de la vida cotidiana, lo que la gente cuenta, las metáforas que utiliza. Recuerdo que mi hermano, por ejemplo, me dijo en una ocasión que él estaba en la escuela como en un ataúd de los muertos. Esa expresión, esa metáfora no es cualquier metáfora, está diciendo mucho de cuál es la experiencia que está teniendo. Sí. Muchas familias, por ejemplo, dicen, y lo habremos escuchado, seguro que si ahora nos vamos a nuestros recuerdos, lo habremos escuchado. Es que es un niño, es que es una persona, no se dan cuenta. Este es un niño, es el buscar el reconocimiento que como persona no ha tenido su hijo o su hija en las escuelas. El conocer profundamente implica volver a escuchar las palabras profundas, en la profundidad que tienen las palabras que tiene que decir la gente, es decir, los discursos profundos de sus experiencias. Y esos pueden ser expresados a través de palabras o a través de otras propuestas, otras formas de expresión. La conducta, evidentemente, es una gran forma de expresión. Ignacio, totalmente de acuerdo, y tus palabras revelan mucha humanidad y profundidad que yo no dudo que las y los profesores en Chile también intentamos desarrollar. Pero ¿cómo se combina esta forma de conocimiento basada en el diálogo, en la atención más profunda, cuando el modelo es una enseñanza más bien homogénea, obligado de alguna manera, porque tenemos 40 niños en sala, tenemos un currículum que es una presión también, no estamos en desacuerdo con el currículum, pero también es una presión, las mediciones estandarizadas, una serie de otros elementos que se combinan, que muchas veces los profesores no logramos llegar a ese nivel de profundidad, porque esto que tú señalas como ejemplo, que es muy interesante, requiere tiempo. Hay experiencias en donde se combinan estas dos formas, dijéramos, de cumplir con aquello que no dudamos que hay que cumplir. Sí. Primero diría yo, Marco, no escuché todo porque se cortó algo la transmisión, pero más o menos me quedo con la idea. Habría que decir que
hay propuestas, fórmulas, propuestas metodológicas, no únicas, no hay una sola forma. Hay muchas formas de hacer las escuelas inclusivas que se basan en la participación. Por ejemplo, la propuesta que planteamos para el trabajo entre Mel Ainscough y yo en la Fundación Seminarium tiene que ver con el generar un proyecto de investigación-acción. Por ejemplo, proyectos de investigación-acción participativa en los que se articula sistemáticamente la voz de la gente y el empoderamiento de la gente dentro de la institución. Esa para mí es la gran clave para hacer las escuelas inclusivas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en una escuela en la que llevamos un proceso en el que toda la comunidad, y con eso estoy diciendo el 100% del alumnado, el 100% del profesorado y todas las familias que han deseado estar participando, están diciendo, analizando y poniendo en práctica lo que la propia comunidad dice. Pero es necesario que en esos procesos la gente comience a pensarse como con igual valor. Es decir, es un prerequisito el pensar que el alcalde de una comunidad tiene el mismo valor que un niño o una niña de esta escuela y que lo que dicen tiene sentido, tanto lo que dice el alcalde como lo que dice ese niño, su maestra, su madre, etc. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, se trata de un proyecto, yo decía, un proyecto revolucionario. La educación inclusiva, si no nos quedamos en el lenguaje políticamente correcto, en el discurso manido y vaciado de sentido, se trata de un proyecto enormemente revolucionario. Y mientras te escucha, es decir, es un proyecto que cuestiona la homogeneidad de la escuela y cuestiona en lo que se basa la escuela, que es en la idea de normalidad, que hay una normalidad para la que tú como docente estás contratado. Esa falacia es la que hay que desmontar. Y para desmontarla hace falta, de nuevo, silenciar el poder. Porque no podemos, yo decía al principio, nosotros tenemos intereses como profesionales, porque nosotros hemos podido al menos camuflarnos dentro de esa normalidad. La escuela estaba diseñada, entre comillas, más o menos, para nosotros y nosotras. Lo que hace falta es desmontar eso para que pueda ser también diseñada para otras personas. Y decía, me traían tus palabras, las palabras de un joven en Paraguay, y cito textualmente, decía, hay mucha prepotencia en el discurso pedagógico, decía, que ni siquiera tiene palabras, sino que son siglas, el TDAH, la PC, ya son siglas, no son... Dice, estaba pensando en la prisión que significan las siglas y los diagnósticos. Cómo engullen a los niños y a las niñas, cómo nos aprietan, cómo nos silencian. No hay que prepararse tanto para tener tiempo para otro. No hay que prepararse tanto para tener tiempo para otro. Dice, lo contrario a la normalidad no es la anormalidad, es el tiempo. Dice, ¿qué quiero decir con esto? Que si nos diéramos tiempo para estar con otros, la anormalidad se esfumaría. En realidad es una cuestión de tiempo, entonces. Tú lo apuntabas, Marco. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo y de dónde ponemos el peso de nuestro tiempo. Perfecto. Hay muchas preguntas precisamente que hacen, ¿no es cierto?, quienes, los profesores que nos acompañan hoy día, sobre cómo, finalmente, el cómo desmontamos, tú acabas de decir, desmontar. ¿Cómo se va a desmontar, ¿no es cierto?, este modelo? Probablemente llevaría casi un tiempo similar al que nos ha tomado montar también esto, es quitarse, quizás, sacudirse las creencias. Mira, se nos avanza rápido el tiempo, entonces teníamos una segunda pregunta quizás ahí respecto de cuáles eran las rebeldías que había que empujar, y bueno, tú un poco lo has respondido. Ahora, quizás una pregunta que tiene un componente también de claves o de recomendaciones.
¿A qué crees tú que hoy día, pensando en el contexto también que ha significado la pandemia, las desigualdades que ha manifestado a propósito de la conectividad, la tecnología, el acceso muchas veces que no ha estado, más bien la falta, las desigualdades que se han reflejado en todo el mundo, no solo en Chile ni en España, me imagino, sino que en todo el mundo? ¿A qué debería parecerse una escuela hoy día? Si pensamos en la imagen, incluso en la estructura, en la arquitectura, tú acabas de señalar un proyecto o alguno de tus proyectos. Contarnos un poquito, ¿a qué se debería parecer? ¿Las salas deberían ser como las concebimos igualmente? ¿Las estrategias que utilizamos, la interacción entre los profesores y los estudiantes se mantiene de la misma forma? ¿O qué claves nos puedes dar tú ahí? Bueno, una clave la dabas tú antes, Marco. Dejamos de estar organizados por la idea de normalidad, que no responde a la realidad, sino que responde a una construcción que hemos hecho, o desplazamos esto del centro o continuaremos dándonos de bruces con el mismo problema, ¿no? Porque el problema en realidad, yo decía antes, el problema no es lo que le pasa a este niño o a esta niña que antes no estaba en la escuela y ahora sí está. El problema es qué pasa en esta escuela, ese es el giro, qué pasa en esta escuela para que esta persona no pueda aprender, participar y ser reconocido en esos aprendizajes. Ese es el problema. Y esto significa cuestionar las propuestas metodológicas que están impidiendo que eso ocurra y que están organizadas siempre por un único ritmo, una única forma de trabajar, una homogeneidad presupuesta que es la que está dejando siempre al margen a alguien. Y tenemos dónde mirar. Primero, hay que reconocer que sabemos mucho más de lo que ponemos en marcha, sabemos mucho más de lo que en realidad hacemos. Hay mucho más saber, por ejemplo, entre los profesionales, de lo que en realidad se pone en marcha. Y en gran medida no se pone en marcha porque pensamos que la estructura no nos permite ponerla en marcha. Siempre pienso qué haría Paulo Freire o María Montessori o Freinet o Ferrer y Guardia en nuestras escuelas. ¿Qué es lo que harían? ¿Seguirían el libro de texto por la página 43 y mañana por la página 44? ¿Y lo que ellos hicieran sería imposible de hacer en nuestras escuelas? Seguramente tenemos más límites en nuestras formas de pensar la estructura que lo que la propia estructura ofrece. Eso por una parte. Por otra parte, hay escuelas que lo están haciendo muy bien. Entonces, tendremos que aprender de esas escuelas. Y por otra parte, todas las escuelas hacen cosas bien. Entonces, tendremos que aprender de esas cosas que hacemos bien. Y lo último, para mí, una fuente de saber impresionante, imprescindible, son las familias. Las familias llevan siendo inclusivas desde hace mucho tiempo, pero no le hemos preguntado nunca. No nos hemos puesto realmente a profundizar en cómo lo habéis hecho, cómo pensáis que podemos hacerlo. Lo que pasa es que escuchar de manera profunda implica poner en tela de juicio nuestras formas de pensar, sentir, actuar. No hay otra. Son nuestras creencias, ciertamente. Tenemos que partir por ahí. Bueno, Ignacio, agradecerte. De verdad, este diálogo ha sido muy, muy tremendo. No solamente interesante, sino que además muy humanizador en el contexto en el que estamos. No estamos muy bien en Chile, no sé si has visto noticias, entonces cualquier cosa, cualquier conversación que nos devuelve también un poco la esperanza al pensar en nuestros estudiantes, a volver a pensar que vamos a volver en algún minuto a tenerlos presentes, a estar en las escuelas, en los jardines infantiles, los liceos con ellos, es una forma también de sacarnos un poco de este escenario medio oscuro que tenemos hoy día. Así que, por mi parte, agradecerte en nombre de Educar Chile y también a la Fundación Educacional Seminarium de estar presente en este diálogo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, un placer.
Ignacio, Marco, muchas gracias a ambos por este espacio que compartimos en conjunto con tantas educadoras y educadores de Latinoamérica. Yo solamente mencionar, porque ahí Ignacio estaba contando algunas de sus experiencias en distintos países en Latinoamérica y algunos datos, contarles que tenemos gente de distintos lados, de Paraguay, de México, de Ecuador, de Colombia, de Perú, y aquí en Chile particularmente de San Carlos, allá en Ñuble, la región del Ñuble en el sur, de Temuco, de Lautaro, de Santiago, de Lebu, de Peralillo, de Pica y de tantos otros lugares desde los cuales nos acompañan, que nos encanta tenerlos acá de verdad, porque nuestra intención es absolutamente esa, poder compartir y poder apoyarlos dentro, digamos, de este contexto tan desafiante que hemos estado viviendo en el último año y ya un poquito más de un año. Así que muchas gracias a esos más de 900 personas que nos acompañaron hoy. Desde ya, Ignacio, muchísimas gracias también por tu presentación, por sus preguntas, a todos quienes se conectaron, tanto de Chile como de Latinoamérica. Ya les decía algunas ciudades y algunos países. Y antes de terminar, quería dejarlos invitados, me voy a tomar una licencia. Ya les decíamos que Ignacio va a estar liderando el programa de especialización en inclusión, que parte en junio de este año. Los invitamos a informarse de ese programa en fundacionseminarium.com en nuestra página web, y que también va a estar naturalmente con Melanscope. Pero me quería tomar una licencia antes de terminar, porque ya estamos pasados los tiempos, que el día 13 de mayo vamos a tener el 6º seminario de inclusión, organizado por la Fundación Seminarium también, y ahí vamos a estar junto a 12 speakers, como una de ellas es Carol Ann Tomlinson, que es docente de la Escuela de Educación de la Universidad de Virginia. Ella es experta en diferenciación, así que absolutamente todos y todas invitados a participar dentro de ese seminario, a escuchar a Carol Ann Tomlinson, y también a Lisa Westman, experta tiene más de 17 años de experiencia como profesora y es especialista también en diferenciación impulsada por estudiantes. Así que esa licencia, muy breve, comentarlos porque queremos invitarlos de verdad a que puedan participar en todos los programas que tenemos como fundación para ir apoyándolos. Antes de finalizar, lo último, invitarlos también, una nueva invitación, a estar súper atentos a nuestras redes sociales, tanto de Fundación Seminarium como de Educar Chile, para que sepan y conozcan nuevas charlas online a un clic que estamos constantemente compartiendo para que se preinscriban, para que les lleguen los mails de invitación, etcétera, etcétera. En el fondo, lo que queremos es que compartan con todos nuestros relatores de la calidad, como ya vieron, como de Ignacio Calderón, como también de tantos otros que nos han estado acompañando. Para más información también, fuera de las redes sociales, a través de nuestras páginas web educarchile.cl y fundacionseminarium.com. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.